pasada estudiarlo en forma sistemática, significa en orden, y también lo estamos estudiando a profundidad. La idea de este libro es que nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, una idea completa de lo que es el plan perfecto de Dios. Este libro, que es el segundo tomo de Lucas, el primer tomo de Lucas se llamó el Evangelio de San Lucas, este segundo tomo que es escrito a Teófilo, narra literalmente qué pasó con Jesús después de su muerte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Exactamente, resucitó y después de resucitar, ¿qué hizo? Y vimos la semana pasada que estuvimos comenzando el libro y diciendo cómo Lucas empezó a recolectar la información, se la da a Teófilo y dice que el Señor fue recibido arriba y dice que antes de ir dio unos mandamientos a través del Espíritu Santo. Y dice que le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra por el sacrificio de haber subido a la cruz. Y les dijo, por favor vayan a Jerusalén y esperen la venida de la promesa. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Esperen la venida de la promesa del Espíritu Santo. Una cosa muy bonita. Porque en el versículo 5 dijo, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros en el versículo 5 seréis bautizados con esa promesa, o sea, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, dice el Señor. Ellos tenían que esperar. Hoy vamos a recomenzar el texto en el versículo número 6. Versículo número 6, o sea, estamos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6. Ahí vamos a retomar el libro. Vamos a estudiar hoy 6, 7 y 8, solo esos tres versículos. Esos son los versículos que vamos a trabajar el día de hoy. Para eso vamos a orar por un momento y después comenzaremos a estudiar el texto con profundidad. Amén. Oremos. Padre precioso, te damos gracias por esta mañana, por este grupo de hermanos. Gracias por todos aquellos que has puesto en su corazón el deseo de conocerte cada día más y más. Estamos muy agradecidos, Señor, de tu mano preciosa y maravillosa, sobre todo cada una de nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que hoy podamos expresar con claridad lo que tu palabra dice, que nuestros corazones estén dispuestos. Quita de nuestra mente y de nuestro corazón todo aquello que impida que podamos recibir la palabra como lo que es, la palabra que viene de ti, la palabra de Dios. Perdona nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado y que no dejan, Señor, que nuestra mente reciba. Te las entregamos, ponemos delante tuyo todo eso y pedimos, Señor, humildemente podamos hoy tener ese corazón dispuesto. Ayúdanos a que así sea. Ten misericordia de todas las personas que nos escuchan, Señor, de tu siervo quien habla, para que podamos hacer real esta palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Y para comenzar, siempre comenzamos con un ejemplo y hoy quisiera empezar hablando de cuánto les gusta conocer el futuro. Y a veces hay gente que es obsesionada con eso y qué irá a pasar y cómo será. Y muchas personas, obviamente, a veces lo llevan a lo espiritual y le dicen a Dios, Dios, pero ¿hasta cuándo? Y cuando Dios no le responde, ¿cómo es su actitud? Se pegan las estresadas de la vida. Ay, pero yo todo juicioso, hasta voy a la iglesia y todo, y no pasa, y Dios no me dice nada, no me responde. ¿O qué pasa cuando usted le pregunta algo a Dios y Dios le habla de todo, menos de eso? Entonces hay muchos que dicen, pues es que ¿será que Dios sí me oye, sí me ama? Pues este texto va a responder la pregunta. ¿Por qué Dios en algunas ocasiones no nos contesta las cosas? Ese va a ser uno de los temas que vamos a ver. Pero también este texto va a hablar y nos va a enseñar que para Dios hay algo mucho más importante que usted sepa la cronología de Dios. Hay cosas que son mucho más importantes que esas. Ahora, eso no es nuevo. En el libro del Éxodo, o estamos en Hechos, pero solo para hacer historia un poquito, en el libro del Éxodo hay una historia muy interesante. Éxodo capítulo 33 es un momento entre Dios y Moisés. Moisés acaba de enfrentar los israelitas han pecado con el becerro de oro y el pueblo, ese pecado hace que 3,000 hombres mueran y la nación está al borde del colapso por su desobediencia ante Dios. Entonces Dios le dice al pueblo que sabe que me cansé de ustedes, no los voy a acompañar más. No voy a ir a la tierra prometida. Y entonces Moisés se pone a interceder por el pueblo. Señor, si tú no vas, yo no voy, le dice Moisés a Dios. Y después de una discusión larga, finalmente Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Te voy a acompañar. Uy.
Y Moisés, en ese momento de gracia extraordinaria, cuando Dios acaba de prometerle su presencia continua, Moisés dice, bueno, ya que estamos aquí, pues como de amigos, le pide algo más. Le dice, Señor, ya que vas a estar conmigo, te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33:18. No solamente, Señor, quiero verte, quiero saber qué se siente estar, contemplar la gloria con mis propios ojos. Y ojo, Moisés ya había visto las plagas de Egipto, el mar rojo, el maná, pero quería más, quería mayor revelación, quería conocer más los misterios de Dios, ver lo que estaba detrás de eso. Y la respuesta de Dios fue, no, no podrás ver mi rostro porque no verá, me verá hombre y vivirán. Eso no te lo puedo dar, no voy a concederte eso que tú quieres. No le mostró su rostro. Y la Biblia dice que le dijo, tú te voy a poner en una peña, te pongo ahí, voy a poner mi mano ahí, voy a pasar y tú solo vas a ver mi espalda, pero no me vas a ver a mí ni mi gloria. O sea, le contestó algo totalmente diferente. Y en el texto que vamos a estudiar hoy, los discípulos van con Jesús y le hacen una pregunta muy inquietos y le dicen, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y lo que vamos a ver es que Dios no les va a responder eso que ellos quieren saber. Y entonces los discípulos se rebotaron y se pusieron furiosos. No, porque Dios amorosamente les va a enseñar algo profundo que sirve para todos nosotros. Y es que cuando Dios no nos contesta algo, es porque quiere que nos enfoquemos en otras cosas que Él ya ha dicho o que quiere que hagamos. Y vamos a mirar cuáles son específicamente esas cosas. Tal vez hay personas acá que están de pronto inquietas ahora que está comenzando el año, un año más, y tienen preguntas para Dios. Señor, ¿cuándo voy a sanar de esta enfermedad? ¿O cuándo voy a encontrar un trabajo, una pareja? ¿O cuándo voy a saber exactamente hacia dónde dirigirme? ¿O cuándo se va a acabar esta crisis familiar? ¿O al fin cuándo vas a regresar? Porque mira este mundo cómo está. Y a algunos eso les ha llenado de inquietud su corazón y la vida se vuelve un poco compleja, difícil, y aún, aunque creen en el Señor. Por eso cuando la pregunta que vamos a empezar a trabajar hoy, cuando Dios no cumpla tus expectativas, wow, ¿qué vas a hacer? Cuando Dios no responda a lo que tú quieres, ¿cuál va a ser tu actitud? Y la Biblia demuestra cómo debemos pensar ante eso. En este pasaje de Hechos 1:6 al 8, el Señor ya ha resucitado. Ha caminado por la tierra 40 días, como lo vimos en los primeros 5 versículos, y en ese camino ha hablado todo el tiempo. Cada vez que se encontraba con alguien en esos 40 días, no es que todo el tiempo estaba, sino por momentos se aparecía a grupos de personas. La Biblia dice que siempre les habló de una sola cosa: el reino, el reino, el reino. Siempre les hablaba, mira, cuando venga el reino de Dios, tal cosa. Así lo hizo con los del camino de Maús y cuando estaba con los discípulos y se apareció en medio de ellos. Siempre el Señor tenía ese tema como algo muy, muy primordial. Y lo que vemos ahora es que eso para los israelitas o para los judíos era algo demasiado importante, demasiado valioso, el reino. Y por eso primero, antes de ver el texto, usted y yo tenemos que entender perfectamente qué es lo que significa y por qué por qué pensaban ellos de esa manera. La cultura judía, el judaísmo, siempre había pensado que un reino literal del Señor se iba a instituir, iba a darse. ¿Qué significa? Que un día el rey de Israel sería el que llamaban el Mesías. Que ese Mesías en la cabeza de ellos era uno que sería tan poderoso que todas las naciones del mundo se iban a someter a él. Siempre habían esperado eso. Y muchos profetas habían dicho que cuando viniera el Mesías, instauraría el reino. Ahora, los discípulos de Jesús que antes estaban dudando, ahora que Jesús ha resucitado, dicen, uff, Él es el Mesías. Entonces, si Él es el Mesías, Él va a ser el que instituya el reino. Y como ha tenido tanto poder, mire lo que hizo, resucitó de los muertos, pues seguramente ya va a ser ese asunto. Ya el reino de Dios va a llegar en este momento. Pero la respuesta de Jesús no es así. Por eso dice el texto en el versículo 6, entremos al texto de Hechos capítulo 1, versículo número 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Wow.
los que se habían reunido. ¿Quiénes eran los que se habían reunido? Los discípulos, los que habían visto a Jesús resucitado, los que durante 40 días lo habían escuchado. Y el Señor tuvo una reunión intencional con ellos, no fue una reunión casual. Y entonces, como lo vemos en el texto, ellos empezaron a hacerle preguntas al Señor, pero lo que más los inquietó fueron las preguntas sobre el reino. Pero lo bonito es cómo le dicen al Señor. Ellos comienzan diciéndole, Señor. Uy, ¿qué significa eso? Antes de que Jesús resucitara, dice la Biblia que algunos discípulos cavilaban en su cabeza, ¿será que este es el Mesías? ¿Será que sí? ¿Será que no? Es que hace las señales, pero será. Pero ahora ya no lo dudan. Ahora usan una palabra que se usa para Dios, Señor. Y eso significa que ya reconocieron que sí, este es el Mesías, que este es el Hijo de Dios, que tiene autoridad. Significa que es el Mesías resucitado con autoridad para establecer el reino. Y entonces le preguntan abiertamente, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ush. Ahora, ¿por qué ellos esperaban eso? Cuando uno mira el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, la primera y segunda, David está gobernando, el rey David. Cuando David gobierna, David se le ocurre un día, voy a construir un templo para Dios. Y habla con Dios. David charlaba con el Señor. Y el Señor le dice a David, le dice, David, vea, qué pena con usted, pero es que usted tiene las manos llenas de sangre, usted ha sido muy sangriento. Por lo tanto, tú no me vas a construir el templo, pero tu hijo sí. Y el hijo se llamó Salomón. Sin embargo, David, hay una promesa. Prometo que un día, en ese trono, como el que tú estás, en que eres rey, se sentará uno que tendrá un dominio eterno, un rey eterno. David se murió, lo sucedió Salomón. Después de David llegó Salomón. Y después de eso hubo un montón de reyes que todos venían de la genealogía, pero todos se murieron, de eternidad no tenían así como mucho. Y todo el tiempo ellos pensaban, cuando venga ese rey es poderoso, grande. Y entonces en la cabeza de los hebreos, de los israelitas, estaba que cuando apareciera el Mesías, ese sería el rey. Y cuando vieron que Jesús resucitó, dijeron, wow, ese es alguien que trasciende, no murió, está vivo. Tiene que ser él. Y sí, es él. Pero el punto es, dijeron, y ya que es él, entonces ya lo podemos hacer. Y entonces le preguntan, Señor, ¿cómo dentro de cuánto está? ¿Será ya eso? Eso ya es inminente, ¿cierto? Eso es ya. Es más, antes de que Jesús muriera, cuando Jesús empezó a hablar del reino, porque él ya había hablado del reino cuando estuvo en la tierra, ¿qué fue lo que pidieron dos de sus discípulos? Un día el par de bellezas fueron donde Jesús y le dijeron, Señor, solo tenemos una pequeña petición. Cuando tú instales tu reino, por favor, que uno de nosotros esté a la derecha y el otro a la izquierda. No querían nada los muchachos. Y el Señor le dijo, lo siento, eso no es para ustedes. Eso solo lo determina el Señor. Eso era para ellos era tan importante esa parte del reino. Para ellos era, mejor dicho, si yo esperaban ese reino literal, y es un reino literal. Pero aún no pasa. Ahora Jesús resucita y dicen, ya, esto tiene que ser ya. Y cuando Jesús subió a la cruz, cumpliendo todas las profecías sobre el Mesías, la Biblia dice que tenía que ser primero sufriente. Y Jesús las cumple todas cuando va a la cruz, cuando le pasan todas esas cosas tan difíciles. Ese es el Mesías sufriente. Ahora faltaban las profecías sobre el Mesías rey, que iba a gobernar. Y todavía no habían pasado. Entonces ellos, usando la lógica, dijeron, ¿listo? Jesús lleva 40 días hablándonos del reino de Dios. Jesús nos promete que va a venir el Espíritu, algo poderoso que se llama el Espíritu Santo, porque el Señor en Juan 14, 15 y 16 les dice, yo me voy a ir, pero voy a mandarles a alguien poderoso, alguien que va a estar con nosotros para siempre, que se llama el Espíritu Santo. Y hay que entender por qué el Señor les prometió eso. Ellos no lo entendieron en ese momento, pero esta es la razón por la cual pasó. Jesús nunca quiere romper la relación con el ser humano. ¿Quién fue el que rompió la relación con Dios? En el huerto, Adán y Eva rompieron la relación. Dios nunca quiso, fueron ellos. Pero Dios siempre la quiso restaurar. Ahora, la forma de restauración más fuerte fue cuando estuvo Jesús. Era Dios cara a cara con la gente, restaurando la relación.
Pero Jesús sabía que tenía que ir a esa cruz, que iba a morir, que se iba a sentar a la diestra del Padre y aquí en la tierra no iba a estar. Entonces Jesús dijo, como yo no quiero romper la relación, voy a enviarles otro de la misma esencia que se llama el Consolador, que claramente es el Espíritu Santo. Y por eso los israelitas en esa escena están esperando también que el Señor mande esa promesa, la del Espíritu Santo. Pero ellos piensan que el Espíritu Santo va a llegar y que Jesús también va a estar ahí, todavía. Todavía no entendían que Jesús se iba a ir. Pero pensaban y decían, nos va a mandar el Espíritu y eso va a ser espectacular y con el poder del Espíritu Santo va a derrotar a todos los pueblos. Y ellos veían un Mesías militar, un Mesías político, pero no veían el Mesías de la Biblia. Tenían expectativas que no eran exactamente las correctas. Ahora, ¿por qué ellos pensaban tanto? Porque resulta que en libros como Ezequiel, Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, hay profecías sobre un reino literal. Es decir, hay profecías sobre que un día un rey se va a sentar y va a gobernar todas las naciones de la tierra y que ese rey va a ser heredero, va a ser un heredero de la genealogía de David. ¿Está ahí? ¿Está claro lo que digo? Bien. Ahora, pero el problema es que, lo voy a decir así, Israel veía el reino como algo como, ustedes conocen, ¿cómo se llaman los hinchas del Nacional? Nacionalistas. Y resulta que los israelitas eran nacionalistas. Quiere decir, ellos pensaban, el reino es solo para nosotros, para mi pueblo Israel. Ellos pensaban que Dios era su posesión. Ellos pensaban que solo Dios, que eran el pueblo de Dios y los demás pueblos no clasificaban. Y eso nunca fue lo que dijo el Señor. Cuando Dios hablaba del reino, hablaba de un reino que cubría toda la tierra, que cubría todas las personas, pero ellos no lo entendían así. Y entonces ellos se agarraban de todo lo que decía que iba a restaurar el reino y solo lo limitaban a Israel, pero no entendían que el reino de Dios era más grande. Y empezaron a coger versículos que hablaban del Mesías y los olvidaron. Por ejemplo, en el Salmo 2:8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Está hablando del Mesías, que el Mesías solo tenía que hablar y las naciones todas iban a ser sometidas por el Señor. Era para todo el mundo, pero ellos obviaban esos versículos, no los comprendían. También en el Salmo 110, del 1 al 7, el Mesías gobernaba en medio de los enemigos y era de todos, y era Mesías para todos, no para un solo grupo de personas. Pero ellos, por desgracia, creyeron que las promesas solo eran para ellos. Y por eso le preguntan, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? No el reino en la tierra, como era la promesa, era reino en la tierra, no solo en Israel. Y entonces le preguntan eso. Y entonces la idea de ellos será, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Significa, señores, ya, de una, o sea, ya, ¿qué falta? Tú estás resucitado, tienes poder, resucitaste de los muertos, haces unos milagros increíbles. Tú puedes coger a los romanos, a cualquier grupo y los acabas y listo, hagámosle. Y ellos estaban súper ansiosos por hacer eso. ¡Wow! Pero no les y todo eso es porque resulta que en la Biblia hay una cosa que en teología, hay una frase que utilizamos y ellos no la habían entendido. Ya, pero todavía no. Usted tampoco la entendió, ya me di cuenta. En pocas palabras, Señor, ¿cuándo restaurará su reino? Y la respuesta, Señor, ya, pero todavía no. Esa es la respuesta. Dice, pero ¿cómo así ya? Cuando Jesús estuvo en la tierra, si usted lee detalladamente los evangelios, Jesús comenzó diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Pero después dijo, el reino de Dios está entre vosotros. O sea, ya está. Y cuando ya empezaron a creer, él empezó a decir, mi reino no es de este mundo, no es de seguidores políticos, sino de personas que realmente crean en Él y lo tengan en su corazón. Mejor dicho, el reino que el Señor hablaba es cuando usted deja que Dios gobierne su vida. Él es el rey y nosotros somos sus siervos. Ese es el reino del Señor. Y el Señor cuando estuvo en la tierra y cuando vino por primera vez y fue a la cruz, en su primera venida, ahí comenzó el reino, pero todavía no ha terminado. O sea, ya, pero todavía no. Falta la otra parte. Entonces el reino
ya empezó a ser instituido desde los tiempos que vino la primera vez, pero ahora falta que se... Por eso decimos ya, pero todavía no. Estamos cerca de que pase, pero ellos no entendían eso. Ellos no entendían eso. Todos querían que las cosas como nosotros, oiga Señor, pero ya, que pase eso ya. Uy. Ahora, no hay que acusarlos tanto, ellos, porque nadie les enseñaba, por eso Jesús tuvo que corregirlos muchas veces. Cuando Jesús corrige en la Biblia, utiliza una frase muy chévere. Dice, ¿oísteis qué fue dicho? Todo el chisme por allá que dicen, pero yo os digo, decía el Señor. O sea, ustedes escucharon eso, pero la verdadera interpretación es esta. Y Jesús en la Biblia, cuando usted lee los evangelios, usted lee, había mucha tradición oral, mucho mito que la gente había creado, cosas que en Jesús, interpretaciones que nada que ver, y Jesús les dice, no, ustedes oyeron eso, pero yo digo, y Jesús es Dios, es esto. Así es como funcionó. Entonces el Señor ellos hacen esa pregunta genuina y ocurrió algo que a veces suena como duro para algunas personas. Básicamente el Señor les dijo, ¿sabe qué? No les voy a contestar eso. No quiero, no deseo, no me interesa contestarles específicamente esa pregunta que me están haciendo. Uy. Y les contesta. Todavía con más claridad el Señor les dice. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice, ¿saben qué? No les voy a contestar eso. No les toca a ustedes saber eso. Usted dice, ¿pero por qué luego Dios no nos va a mostrar todas las cosas? Y la respuesta es, hermanos, no. No. Y el Señor les responde con bastante firmeza. Estamos hablando de Jesús resucitado. Y a la pregunta que hacen ellos querían, Señor, necesito una fecha. Quiero conocer tu cronograma. Imagínense uno conocer el cronograma de Dios. Y Dios dice, lo lamento mucho y quiero explicarles por qué no. Y no solo aplica para este momento, aplica para las vidas de ustedes y la mía. Habrá momentos en la vida que usted dice, pero Señor, ¿por qué ya no? Yo soy bueno, no mato a nadie, no robo, soy buen hijo. Hasta amo mis mascotas. Bueno, los que tienen esos animalitos. ¿Por qué las cosas no pasan? Es que no es cuestión de eso. Si Dios no quiere decirnos algo, nunca debemos pensar mal de Dios. Si Dios nos quiere responder algo, no es porque sea por maldad. Simplemente es porque hay otra cosa más importante en la cual enfocarnos. ¿Qué tal si usted supiera todo el plan de Dios? Y yo sé que hay algunos que dicen, yo quisiera saber qué quiere Dios conmigo. Y resulta que la Biblia dice muchas cosas que Dios ya quiere con usted. Que dicen, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que ofrezcas sacrificios espirituales. La voluntad de Dios es que restaures las relaciones. Ya lo dice y usted no lo está haciendo. Así que si usted todavía no sabe para dónde es que va con Dios, grave, porque en la Biblia tiene por lo menos 10, 12 cosas que hemos visto en oración los miércoles. Y esta es la voluntad de Dios, así que no hay excusa. Póngase a hacer eso mientras tanto que usted quiere la voluntad detalladita. Señor, ¿y la otra semana qué hago? No, si usted quiere casi que ir a la panadería, Señor, ¿pan francés o pan coco? Que pan coco me asusta, pero está bien, tú dime, yo me meto en lo que tú digas. Y resulta que hasta allá no es. Dios no hace eso. Y eso es lo que a veces nos estresa. Él contesta, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Dice, no les corresponde a ustedes saber esa clase de cosas. Es una negación fuerte de parte del Señor. Él dice, hay un límite entre lo que Dios revela y quiere revelar, que la Biblia es una revelación completa de Dios, pero hay cosas que Dios se ha reservado para Él mismo y no las quiere revelar. Y es cuando a usted le preguntan algo y le contestan Deuteronomio 29, 29. ¿Usted nunca le han hecho esa? Pues de una vez le digo, hay veces que usted le va a preguntar a Dios algo y Dios le dice Deuteronomio 29, 29. Vaya, miren qué dice. Miren, abran la Biblia y verá. Esa es la respuesta. Dice, ¿en serio qué dice eso? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. O sea, y si Él no quiere, listo. Yo no tengo por qué contradecir, cargarme, molestarme, atacar.
Dice, ahí usa dos palabras en el griego él para decir los tiempos y las sazones. Los tiempos es las características de la época, los sucesos. Dice, no nos toca a ustedes saber las épocas en que va a ocurrir exactamente eso. Y la otra, las sazones, significa el momento exacto, el día y la hora y la fecha y los segundos. No, eso no les toca a ustedes. Dios no quiere que sea así. Dios en su potestad ha determinado todos los aspectos del futuro y del reino, pero la respuesta es: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y ahí nos quedamos. Esa es la respuesta. Entonces, si alguien le dice Deuteronomio 29, pues no se asuste, ya. Dígale, eso solo lo sabe Dios. Pero el hecho de que yo no lo sepa no quiere decir que yo desconfío de Dios. A mí eso, bueno, Señor, es algo que tú has guardado y un día pues nosotros lo sabemos. Y gloria a Dios porque así funciona. Ahora, ¿por qué Dios hace? Y uno dice, pero ¿por qué Dios hace? Es uno queriendo saber las cosas. Yo siempre les he dicho, para que entendamos eso, que a veces usted quiere saber toda la película de su vida y Dios dice, no, solo le voy a mandar trailers. En el siguiente capítulo, y le manda algo de que, uy, por aquí es y ya está ahí. Pero de ahí para adelante usted anda por fe. Usted me cree lo que le dije, que se meta a eso y ya. Yo veré qué más hago. Y qué duro es para muchos creyentes o que se dicen creyentes caminar solo con la poca información que Dios les da. Hay algunos que dicen, uy, no, pero es que... Pero así caminaron la mayoría de los hombres de la Biblia. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y sabe qué? Dios no le dijo a dónde. Y ese tipo tenía casa, carro, beca, plata, negocios en Ur de los Caldeos. Y cuando Dios le dijo, camine, él no dijo, Dios no le dijo dónde. Y él dijo, bueno, tú eres Dios, no sé, a donde me lleves es bueno, hágale. Y arrancó y se paró y arrancó. Esa es la confianza en Dios. Yo no tengo que saber todo el plan para seguirlo. Yo no tengo que saber todo el plan para confiar en Él. Esto es un asunto de confianza en Dios. Y este texto habla que el Señor, en lugar de contestarles, le dice, mira, realmente eso es algo que es totalmente la potestad de Dios. Y el Padre lo hace de esa manera. Él lo hará en su momento. Ush. ¿Cuándo va a regresar? Nada. Es más, Jesús ya había dicho antes que ni siquiera los ángeles del cielo saben cuándo va a pasar. Un día le preguntaron a Jesús, ¿y cuándo serán todas estas cosas? Él dijo, solo mi Padre que está en los cielos lo sabe. Ni los ángeles del cielo siquiera saben el momento. ¡Wow! Eso es increíble. Él dijo, pero aquel día de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13:32. Ahora pregúntese en su vida, ¿hay cosas que Dios no le ha respondido? Le tengo buenas noticias, no le va a responder. Porque tiene algo mejor. Algo en que usted tiene que enfocarse más bien, que ya lo vamos a mirar, porque Dios acá aclara por qué el punto tiene que ser de esa manera. Y quiero dejar claro que conocer a Dios es un mandato de Dios. O sea, yo tengo que estar buscando el conocimiento de Dios. ¿Qué es la salvación? Juan lo dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esa es la salvación, creer, conocer profundamente al Señor. Por eso les invitamos a ustedes, oiga, hermanos, ustedes no están para sentarse. Estudien, crezcan en el Señor, prepárense con el Señor, sirvan, trabajen, identifiquen sus dones, trabajen porque esa es la vida con Dios, la vida de un cristiano. Servir a Dios en alguna forma, de donde esté, pero utilizando los dones que Dios le da. Pero muchas veces las personas simplemente se limitan a conocer limitadamente a Dios y no pasan de ahí. Y tenemos que conocerlo hasta donde, ojo, hasta donde Dios nos deje conocerlo, porque hay cosas que solo Dios se guarda y dice, esto no te lo voy a decir, literalmente. Y entonces, cuando Jesús rechaza lo que está, responderles esa pregunta, los redirige hacia otra cosa. El Señor le dijo, en lugar de estar preguntándome el futuro y cuándo va a ser y si eso que usted desea tanto en su corazón se cumple, ¿por qué no más bien se ponen a hacer lo que yo les enseñé? Ya Jesús, cuando estuvo en la tierra, había dado una cantidad de instrucciones claritas. Y el Señor le dice, más bien recuerden las cosas que dijimos que ustedes tenían que estar haciendo mientras yo regreso. Enfóquense en esas, porque eso es lo que al final va a ser y cumplir
gran parte de lo que es el reino de Dios. Las cosas reveladas son para todos. Las secretas pertenecen a Dios, pero resulta que en la Biblia ya hay un montón de cosas reveladas. Y por eso les digo, hace unos miércoles estuvimos estudiando cuál era la voluntad de Dios y encontramos un montón de cosas, desde la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿no? Clarito, cosas que ya un creyente, todos tenemos que estar haciendo en esta vida y muchos ni siquiera saben cuál es la voluntad de Dios en las cosas que son para todos, lo cual es grave, literalmente. Ahora, el Señor no dijo que no va a haber un reino, dijo, todavía, no les voy a decir, no lo negó, porque si hay un reino. No les dijo, no, no existe el tal, no. Solo les dijo, ¿sabe qué? Va a haberlo, pero no voy a decirles el momento exacto en que el reino es instituido. Y eso va para todos nosotros, para todos los creyentes. Ahora, eso se llama expectativa mesiánica. Viene desde el Antiguo Testamento, pasa al Nuevo, cuando llega Jesús, y Jesús dice que un día va a regresar. ¿Nosotros qué esperamos como creyentes? Que Jesús regrese. ¿Cuándo? No tenemos ni idea. Pero el Señor dice, hágame el favor y estén preparados porque en cualquier momento regreso. Y yo quiero preguntarle, ¿qué quiere que lo halle haciendo el Señor cuando el Señor regrese? ¿En qué quiere que lo coja? Yo estaba viendo MasterChef en ese momento, pastor. No, fantástico. No, estaba viendo Betty la Fea. No. Estaba viendo el capítulo 915 de Elif. No, pues, ¿en serio? Wow, ¿en eso estaban? Pregúntese, ¿qué quiere que Dios lo haya haciendo cuando Él regrese? Porque el problema es que no va a avisar, simplemente llega. Y todo creyente debe vivir en su cabeza con la expectativa, y por eso el Señor lo hace así. Usted haga como si yo va a aparecer en 5 minutos, hermano. ¿Qué significa? No me ponga a gritar, a insultar, porque puede que yo entre los próximos 2 minutos por ahí. ¿Qué va a hacer usted? ¿Quiere que lo vaya gritando e insultando gente? No se ponga a odiar gente por meses y por años, porque un día yo vengo acá y usted lo voy a encontrar así, todo amargado con la gente, y es que, ya, así es quiere que lo encuentre. Y eso por eso el Señor dice, no les voy a decir cuándo, estén listos. Usted dice, pero pastor, ya pasaron 2000 años, sí, claro. Pero la Biblia dice que para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Se han pasado 2 días. No ha pasado nada en el tiempo de Dios. Entonces, ¿cómo quiere Dios ustedes que Dios los halle? ¿Cómo quiere que... Por eso muchas parábolas que estudiamos acá dijo, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Una parábola hablaba de eso, del hombre que se fue lejos y dejó su casa y le dio autoridad a los siervos y les dijo, cuidado porque cuiden la casa. Y dice que vino de improviso y el Señor los halló haciendo otras cosas y los castigó literalmente por eso. Por eso la vigilancia constante de nosotros, los creyentes. Y entonces el Señor cambia la historia y en lugar de contestarles cuándo, cómo y dónde, les dice, miren, yo ya les había hecho una promesa. La promesa del Espíritu Santo. Y eso ya se los había dicho. Y lo que ustedes tienen que enfocarse en la vida mientras yo regreso por segunda vez es hacer lo que ya habíamos hablado. Solo les falta una cosa. El Señor ya les había dicho que ellos tenían que repartir el Evangelio, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Ya el Señor había dado visos de que tenían que llevar el Evangelio a muchas partes. Y ahora lo va a ratificar. Y no solamente eso. Le dice, solo falta una cosa para que ustedes puedan hacer lo que les voy a mandar. Jesús nunca los va a mandar a hacer algo sin las herramientas necesarias. ¿Qué pasó? Voy a recapitular para que ustedes entiendan cómo funcionó y entendamos este pedacito. ¿Cómo trabajaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Si usted no tiene claro eso, no puede entender el texto. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre las personas por un momento, unas horas, unos días, hacia la vuelta. ¿Qué hay que hacer? ¡Pum! Los preparaba, y una vez terminado el asunto, chao. Y por eso usted en los libros de jueces sobre todo se ve, y descendió al Espíritu sobre Gedeón, o sobre Sansón, que usted piensa que Sansón es un tipo todo así fortacho, puede ser un flacuchento ahí todo. Y resulta que Sansón cogía y mataba a filisteos como... y volvía y se iba al Espíritu. Entonces, eso pasaba antes.
Pero cuando estábamos en Juan, cuando Jesús estaba acá en la tierra, dijo, cuando yo me vaya, y ellos no entendieron, yo voy a mandar otro de la misma esencia, otro que es Dios. Eso es lo que quiso decir. Para que esté con vosotros todos los días. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Ahora, la expectativa era increíble. El Espíritu Santo está aquí y ellos dicen, listo, ya el Señor había hablado de eso. ¿Qué les dijo el Señor? Vayan a Jerusalén y esperen allá para cuando llegue el Espíritu Santo. Porque es lo único que les falta para cumplir la misión que les tengo. Y aquí aclara cómo funciona esa misión. En pocas palabras, iban a pasar de tener el Espíritu Santo viniendo, yendo, para que llegaran al punto que vamos a llegar más adelante, donde llega el Espíritu Santo y se queda ahí, para nunca más moverse. Toda persona que ha recibido a Cristo, el día que entregó su vida al Señor, si realmente lo hizo, tiene el Espíritu Santo morando permanentemente. Nunca se va a ir de ahí. Y claro, no falta la belleza que si me porto mal. Pues si se porta mal, el Espíritu Santo lo va a redarguir. Significa lo va a hacer sentir como una vil cucaracha por estar haciendo lo que hace. Le va a hacer sentir mal, le va a hacer sentir el dolor de Dios. Esa es la evidencia de que usted es salvo. ¿Por qué? Porque si usted no tuviera el Espíritu Santo, usted dice, me voy a tomar una palacea, y se la toma y se le olvida y ya se me pasó. Porque no hay conciencia de pecado, usted no se siente redarguido, a usted no le sirve nada. En cambio, cuando el Espíritu Santo lo coge y empieza a molestarle, es que usted ¿por qué hace eso? Y es fuerte, pero no lo suelta. Y si usted insiste, pues el Espíritu Santo, Dios, le aplica disciplina. Pero ojo, le dice que disciplina como hijo. Si su hijo se porta mal, ¿deja de ser su hijo? No, pues es un hijo desobediente. ¿Y qué hace usted? Pues lo disciplina. Y se porta peor, pues lo disciplina más. Pero deja de ser su hijo, la relación no se pierde. Pero el trabajo de Dios con la persona cada vez es más fuerte. Eso es otra cosa. ¿Estamos? Eso es para entender cómo va a pasar eso acá. El Señor dice, vayan a Jerusalén y van a recibir el poder. Es lo único que les falta para lo que ya habíamos hablado antes. Ahora, ¿qué poder iban a recibir? Hay que aclarar qué clase de poder, porque hoy en día las personas y en muchas iglesias utilizan unos vocabularios que no aplican y no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. La palabra más errada que hemos escuchado sobre eso se llama, pastor, es que yo tengo la unción de Dios, el poder de Dios. Y creen que el poder es para coger una persona, ahora fluye, levántelo, ¡pum! Allá va otra vez, otra. Eso no dice la Biblia. Primero porque la palabra unción nunca ha significado eso, nunca, ni en el diccionario en español, ni en el hebreo, que es donde se usa, ni en el griego. Le voy a explicar qué es unción. En el Antiguo Testamento, cuando por ejemplo hicieron el tabernáculo, el templo, ellos se usaban cucharas, se usaban pocillos, ciertos artefactos. Pero resulta que ellos decían, hay que hacer un pocillo para el templo. Entonces ese pocillo era igual a todos los pocillos, pero para que no fuera un pocillo de su cocina, sino que fuera un pocillo especial, pues ese artefacto tocaba apartar, hacerlo diferente. ¿Cómo lo hacían diferente? Pues cogían un aceite, que no era tampoco caída del cielo, sino que también Dios les decía cómo hacerlo, lo frotaban al instrumento y esa cuchara quedaba apartada para el uso de Dios. Ese plato quedaba apartado para el uso de Dios. Y más adelante lo hicieron con personas. Entonces Samuel, el profeta, el tipo andaba con un cuerno. Eso era cultura de ellos. Pero el cuerno tenía aceite adentro. Y si ustedes se acuerdan, un día Samuel va buscando, Dios le dice, vamos a instituir un rey. ¿Y qué hace Samuel? Ve a Saúl. Saúl. Y cuando lo consagra como rey, le echa el aceite. ¿Qué hizo? Hermano, usted es el elegido por Dios. Acabas de ser separado para el uso de Dios. El aceite no era nada espiritual, no es que el aceite, no, yo sentí como un flote, no. Era aceite purísimo de alta, no, nada. Era el símbolo que significaba acabas de quedar apartado
para el uso de Dios. La unción de nosotros en la Biblia tiene nombre. Se llama el Espíritu Santo. Cuando usted reciba a Cristo, usted queda apartado exclusivamente para el uso de Dios. Que usted no lo quiera hacer es otra cosa. Pero usted quedó apartado para el uso de Dios. Dios lo marcó, lo separó. Por eso ya no somos iguales. Eso es unción. ¿Listo? Ahora, la unción no es poder. ¿Ustedes quieren saber cómo se llama en la Biblia de verdad el poder del Espíritu Santo? Eso es increíble. ¿Sabe cómo se llama el poder del Espíritu Santo? Se llama poder del Espíritu Santo. ¿En serio? Así se llama. Vaya, miren la Biblia. Cuando usted quiera ver realmente que el poder del Espíritu Santo va a ser usado, la Biblia va a decir, y entonces en el poder del Espíritu Santo usaron el poder. Pero cuando usted quiera ver la palabra unción, está hablando de que Dios ha separado una persona o unos objetos para el uso de él. Eso es diferente. Ahora, cuando aquí dice que el Señor reciba poder, lea bien para qué. Porque Dios no da poderes ilimitados. El único que los tiene es Él. Y entonces acá el Señor dice, pero ustedes cuando vayan allá, pero recibiréis poder. Y es una certeza. Cuenten con que no es una posibilidad, es una certeza. Dice, vamos al versículo número 8, que no lo he puesto ahí. Que es el más famoso. Ustedes lo saben hasta de memoria, ¿no? Ese versículo es para que entendamos ese pedacito. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es hasta allá. Entonces los discípulos dicen, ¿cuándo van a pasar estas cosas? Y dicen, no les voy a decir. Porque hay una cosa más importante que ustedes deben estar haciendo y es haciendo lo que ya les dije que hicieran, en lugar de estarse preocupando por eventos cronológicos que no quiero decir. Y entonces le dicen, entonces, quiero que sepan que lo que ya habíamos hablado se está por cumplirse. Más adelante lo vamos a estudiar acá cuando pase el cumplimiento de este pedazo. Y vamos a mirar cómo fue que pasó, cómo se cumplió literalmente ese pedazo. Pero usted le dice, va a pasar. Y cuando pase, y sepan que la función, ¿para qué es ese poder? Ese poder no es para que usted coja y diga, ¡ay, pum! Voy a caminar sobre las aguas, voy a convertir el agua. No es para eso, es nada. Ese poder literalmente es para que usted sea testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es para testificar. Para nada más. Ese poder es... ¿Y quién lo tiene? Todo aquel que haya dicho o diga que recibió a Cristo, Dios ya le dio ese poder. Porque ese es un poder por, literalmente, cuando usted recibe a Cristo, le da esa capacidad de hacerlo. Y claro, no falta la belleza que diga, pero pastor, es que yo soy torpe para hablar. Soy muy tímido, qué pena, pastor. Pero resulta que ¿quién hace la obra? ¿Usted o Dios? Dios. La obra del Señor se hace con el Señor. Separados de Él, nada podemos hacer. Entonces no es una cuestión de si usted cree que tiene la capacidad. Es una cuestión de si usted le cree a Dios de que Dios le ha dado la capacidad. Eso es otra cosa diferente. Lo que usted no puede decir nunca es, no, es que yo no puedo. No. Sí puede porque el Señor garantiza que le dio ese poder el día que usted le entregó la vida. Y en la vida real pasa, o no le pasó. Usted recibió a Cristo y no empezó a contarle a todos de una. Usted que ni hablaba fue y empezó a la familia. Mire que el Señor tan lindo, fue así. ¿Y dónde sacó usted esa fuerza y todo eso? Pues el Señor se la dio. Entonces no me diga que no tiene, sino que después a usted le agarró el miedo y eso y ya empezó a callarse, eso es otra cosa. Pero ese poder viene desde el comienzo. Se llama el poder para testificar. Y está clarito en la Biblia. Y dice la Biblia que vendría. Y obviamente va a pasar más adelante en el capítulo 2. Va a venir el Espíritu Santo y va a ser una cosa impresionante cuando ese poder llegue. Ahora, ¿cuál fue el problema? Ellos pensaron que ese poder era para acabar con los romanos, todos los que estaban en los pueblos de alrededor y gobernar sobre ellos. No. El poder era para ganarlos a ellos, para que ellos entendieran el mensaje de salvación que el Señor venía predicando y por el cual vino a este mundo. Eso es lo que Él quería. Por eso Jesús dijo en Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, ahora yo los he enviado al mundo. La misión del Señor era que las personas conocieran que Él era el Salvador. Ahora, ¿cómo sabe usted que el Espíritu Santo ya llegó a su vida? Porque hay gente que dice, ¿cómo sé que ya tengo el Espíritu? Normalmente, si usted en verdad recibió al Señor en su corazón, quiere decir, si usted le entregó su vida.
genuinamente, no estamos hablando de que tenga que dice, yo sentí un frito, pastor, ese día yo sentí como que entró por la oreja y eso no es. No es, puede que a veces haya una sensación física. Dice, pastor, yo me pegué una llorada. Bueno, gloria a Dios si fue unas lágrimas por el Señor y porque lo conoció, gloria a Dios. Pero otros no van a sentir nada de eso, porque esto es un asunto de fe. Señor, yo entendí que soy un pecador, que yo no puedo salvarme por mí mismo, que te fallé, que he ofendido a un Dios grande y te pediste perdón, te necesito, ten misericordia, ven a mi vida y ¡pum! Llegó. Eso solo por fe. Y de ahí para adelante siento su presencia y no sensaciones, no estoy hablando de lo físico, sino que tengo la convicción, Señor, y empiezo como a pensar ya diferente porque el Espíritu Santo me ayuda a pensar diferente, me guía diferente por donde debo caminar. Esa es la presencia del Señor, del Espíritu. Pero para que le tenga claro cómo lo puede usted evaluar en su propia vida más claramente, la Biblia dice que varias cosas. Primero, usted tiene que mostrar el fruto del Espíritu Santo. Es una sola cosa con 9 ramas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Significa, ¿usted es creyente? Entonces el amor de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios, amor, gozo, paz, la paciencia de Dios, tiene que empezar a crecer en su vida. Esa es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Eso es. La otra cosa, usted empieza a hablar del que conoció. Un creyente habla de su Salvador, o sea, un creyente da testimonio de quién es su Salvador, de qué ha hecho el Señor, de su dependencia de Él. Un creyente dice, no, es que el Señor, si no fuera por el Señor se convierte en el centro de su vida, porque eso hace un creyente, reconoce esas cosas. Y aquí está el texto que lo dice. Dice, viene el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para testificar. Y como usted ya tiene el poder, vaya y hágalo. Y dice, y entonces usted se convierte en un testigo mío. No dice que podría ser un testigo, dice, no, te conviertes en un testigo mío. ¿Qué es un testigo? Es una persona que ve algo y lo cuenta a otros. Eso es un testigo. ¿Usted qué es lo que el Señor quiere que usted vaya y le cuente a otros? Mire, quiero contarle que he visto al Señor en mi vida trabajando así. Mire, lo conocí así, lo vi así, ha hecho esto en mí. Eso es todo lo que Dios quiere que usted haga. Dice, pero pastor, ¿cuántos cursos de teología me toca tomar? Acabamos de tener una graduación ayer. Y felicitaciones a todos los hermanos, algunos hermanos ya y hermanas, no tan jóvenes. Yo ahí fue cuando pensé, nunca es tarde. Viendo las caras de algunos de ustedes, no, nunca es tarde. Y yo sé que todo esto que aprendieron les va a ayudar mucho, pero para esta parte no hay requisito previo diferente a que cuente lo que Dios ha hecho en su vida. Si usted es salvo, usted puede ir donde una persona y decirle, ¿sí sabe qué? Hace unos años en mi vida pasó esto, yo andaba mal, me estaba pasando esto y de pronto, mira, apareció el Señor, empezó a hablarme así, tal, y mi corazón, listo. Para eso necesita solo contar lo que vio y lo que le pasó. Muy difícil. Eso es lo que dice ahí. Ahí no dice, y después de varios cursos de teología, evangelismo, discipulado, no dice eso. Qué chévere que los hagan, pero aquí dice que hable lo que le pasó inicialmente. ¿Ya lo estás haciendo? ¿O usted es de los cristianos secretos? Nadie lo sabe. Grave. Entonces este texto dice que un testigo de Jesucristo es alguien que cuenta la verdad acerca de él, que cuenta lo que él ha hecho. En primera de Juan, en el capítulo 1, los versículos 1 al 2, ¿sabe qué dijo Juan? Lo que era desde el principio. Mire, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos, tocante al verbo de vida, lo testificamos y lo anunciamos. Y yo creo que usted y yo hemos tenido experiencias con Dios, montones, desde el comienzo hasta hoy. La pregunta es, ¿por qué no las cuenta a otros? ¿Qué le está impidiendo hacerlo? Que es que yo no puedo, usted no puede, por eso el Señor le mandó el poder de él para hacerlo. Exactamente, yo estoy de acuerdo, usted y yo tampoco puedo, pero el poder del Señor sí. Y Él me ha dado ese poder para hacerlo y a usted también si es creyente. Entonces, ¿cuál es la excusa? No hay excusa, ese es el punto.
Pero lo que estamos diciendo acá es que Dios había escogido inicialmente a Israel para que fuera el testigo a todas las naciones de la tierra. Pero ¿qué pasó con Israel? Se volvieron nacionalistas. Dijeron, solo es para nosotros. Y entonces Dios por eso escogió a otro pueblo que se llaman los gentiles, que son los que no son israelitas. Y por eso la obra de Dios, vamos a ver que la mayoría se hizo con gentiles al principio. Porque los que tenían que hacerlo no la hicieron. Ese fue lo que ocurrió acá. ¡Wow! Obvio, eso tiene un precio. Ahora, dice que seamos testigos. La palabra testigo en el segundo siglo cambió de nombre. Porque resulta que la mayoría de los testigos del primer siglo los persiguieron, los atacaron, los torturaron y a muchos los mataron. Y entonces le cambiaron el nombre a la palabra testigos y los llamaron mártires. Porque se murieron siendo testigos de lo que el Señor había hecho. Y por eso usted puede encontrar cantidad de historias, la mayoría del siglo I y II, donde los mártires de la iglesia fueron personas que simplemente contaron, mira lo que hizo Dios, no les creían, los buscaban, los atacaban y los mataban. Ush. ¿A dónde toca ir a predicar, a enseñar? En Jerusalén. Era lo más cerquita que ellos tenían, habían vivido ahí. Y ojo, en este texto no dice que usted primero va a Jerusalén y después va a Samaria. No es progresivo. Es igual a todo el tiempo. ¿Qué significa? Hoy estoy aquí en Bogotá, mañana estoy en Medellín. Hágame el favor, aquí habla, allá habla. Y que no, me tocó ir a Miami. Vaya y hable allá porque también Dios lo puso allá en este momento. Al tiempo, donde Dios lo coloque, hable. No habla de progresión, habla de igualdad en todo momento. Donde Dios lo coloque, ahí. A la menor provocación, hable. Eso es lo que está diciendo. Ahora la pregunta es, ¿hace cuánto no le hablas a alguien de Cristo? En Jerusalén, en Judea. Judea era la región cercana a Jerusalén, era la región circundante que estaba allá. En Samaria, Samaria son los enemigos de Israel. Vaya y hable allá donde no lo quieren. Imagínese eso. Vaya allá donde usted ni lo quieren ver. Se mataban entre ellos. Y yo le dice, pero quiero que vaya y enseñe allá, como a la mujer samaritana. Y después dijo, hasta lo último de la tierra, hasta cualquier lugar donde haya vida conocida. Vaya y hable, solo testifique lo que yo le enseñé. ¿Ya? ¿Muy complicado? No. La pregunta es si usted quiere hacerlo. Ese es el asunto. La pregunta es si usted quiere hacerlo. Por eso cuando hablamos, señores, del reino, solo para terminar la parte del reino, el reino de Dios es un reino espiritual. El reino de Dios se conforma de todas las personas, ojo, que creen literalmente en el Señor y empiezan a ser parte del reino espiritual de Dios. Pero nosotros todos, los que ya hacemos parte del reino espiritual de Dios, anhelamos que Él reine de manera personal en la tierra como lo ha prometido. Y por eso usted, cuando ora el Padre Nuestro, ¿qué es lo que dice en el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos, que venga tu reino. ¿Qué está pidiendo, Señor? Yo ya sé que estás aquí espiritualmente, ahora quiero que gobiernes físicamente sobre la tierra como está estipulado en las profecías. Y eso estamos esperando, que el Señor gobierne de esa manera. Eso es la explicación. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? ¿Qué nos enseña este texto entonces a todos nosotros? Que Dios es soberano sobre los tiempos. No dejen de estar peleando con las cosas que no les salen. Dejen de estar peleando sobre, ¿y por qué? Ya, si Dios no quiere responder, si Dios no quiere actuar sobre algo, es porque más bien pregúntese, ¿hay algo más importante en lo que deba centrarme, Señor? Y seguro sí lo hay. Tal vez Dios te lo ha dicho hace rato, pero tú quieres meterte por otra rama que no tiene nada que ver. La otra cosa es que sí, el reino de Dios no es un concepto de territorio, no es de un lugar exacto, no está en ningún mapa, no. Es el gobierno soberano de Dios en los corazones y las vidas. Es eso. Y ya hacemos parte de Él, pero necesitamos que la otra parte que está profetizada se cumpla, que Él llegue, que venga y que reine conforme lo ha estipulado. La otra cosa que enseña este texto es el Espíritu Santo es supremamente valioso para nosotros. Y a veces ni lo tenemos en cuenta. Por eso hay que estudiar, porque cuando, por ejemplo, tú estudias la doctrina del Espíritu Santo, entiendes cómo se trabaja con el Espíritu Santo.
¿Entiendes cómo es eso? Y eso es algo que tenemos que estar mirando. Y la otra cosa es muy importante, la iglesia tiene que estar en misión. Tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Por eso la semana pasada, cuando comenzamos este libro, lo hicimos totalmente a propósito y le pusimos una tarea a ustedes. Háganos el favor y nos traen direcciones de lugares en Bogotá, inicialmente de donde ustedes creen que podemos colocar una iglesia. Pero no, con una razón de fondo, no que diga, es que ahí vive mi abuelita aquí al ladito. No, esa no. Con una razón bíblica. Mira, yo creo que el Señor, escriban, oren al Señor y digan, mira, aquí este sitio es posible hacerlo. Porque nuestra intención es abrir iglesias, 3 iglesias en los próximos 4 años, 3, 4 años máximo. Y eso es algo que vamos a hacer. Y por eso estamos estudiando este libro. Porque este libro habla de cómo se fundaron las iglesias por el poder del Espíritu Santo. Y esa es la única manera de hacerlo, a través del Señor. Que Él nos guíe en todo el proceso, que nos diga allí, allá, que los convenza a ustedes de que ustedes se vayan allá a trabajar. Y la forma, como ya dijimos la semana pasada, algunos de ustedes tendrán que ir y quedarse allá porque Dios les pone eso. Otros dicen, no, yo voy a ayudar y vuelvo. Y otros se van a quedar acá a seguir formando personas para que sigan yendo donde toque ir. Pero no pueden quedarse quietos. Por eso hacemos cursos de siervos los sábados. Por eso les decimos a todos, vengan, usted tiene que saber para qué sirve. Dios no lo salvó para que usted no sirva para nada. Eso no existe. Pero hablemos de la última parte. Los conceptos claros del final de esta historia. Cosas que son conclusiones para nosotros. Primero, hágame el favor y hagamos el favor de tener contentamiento con la revelación. Estemos contentos con lo que sabemos de Dios, ¿no? Si Dios nos ha querido dar más, listo. Tengamos contentamiento con eso. Dígale, gracias Señor por lo que me has revelado. Gracias. Y lo que no, confío en ti. No sé, pero confío en ti. Yo no estoy para cuestionar a Dios, yo estoy para confiar en Dios. Eso es totalmente diferente. Ahora, no especule, hermano. Deje de estar buscando, uy, mire que en el Apocalipsis tal cosa, eso es ahorita la guerra entre Rusia y Ucrania. Ya madure. No. Dios mismo no ha cuadrado eso. Dios dice, dejen de estar interpretando, preocúpese más bien por usted crecer, por dar fruto espiritual, por hacer lo que le estoy mandando a hacer. Póngase serio, mejor dicho. Eso es lo que le está diciendo. Y por eso le pregunto, ¿en qué está invirtiendo su tiempo? ¿En todas esas cosas? La segunda cosa, que es una conclusión, dependencia total del poder del Espíritu Santo. Aprendamos que esto yo no lo hago, lo hace el Señor. Señor, yo no soy capaz de dar fruto, yo no soy capaz de... Señor, yo necesito que tú me ayudes, y así es como funciona esto. Y quiero preguntarle si está trabajando, ¿en qué está confiando usted principalmente? Ahora que nosotros queremos abrir una iglesia, yo les digo, yo no confío en ustedes. Yo confío en que Dios va a obrar en ustedes, no en ustedes. No en sus ideas, no, en las que Dios va a colocar en ustedes, en el trabajo de Dios en sus vidas. En que Él nos lleve donde tenga que llevarnos. Él. No porque es que voy a ir allí donde yo quiero. No. Él nos va a llevar donde tengamos que estar. Yo le pregunto, ¿estás creciendo espiritualmente? Porque eso es necesario. ¿O solo te estás sentando en una iglesia? La otra cosa que este texto enseña es la prioridad del testimonio personal. Hay una prioridad del testimonio personal. Cada creyente tiene que ser un testigo de Cristo, hermanos. Todos tenemos que serlo. Wow. Muchos han muerto dando ese testimonio. Uy. ¿Qué dice? Pregunto a todos, pero ya empecemos con esas preguntas capciosas. ¿Qué dice nuestra falta de testimonio sobre nuestra condición espiritual? ¿Qué dice que usted, sabiendo la verdad, se quede callado sobre su espiritualidad y la mía? Nada bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, es pecado. Así de sencillo. La otra cosa que está clara en el texto es el compromiso con la misión en el mundo. Entender que nosotros tenemos que ir a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y que en este año nuevo esto es lo que debemos estar buscando. Wow.
Y yo quiero preguntarle, ¿cuál es su Jerusalén, su Judea, su Samaria? Sobre todo su Samaria, o sea, sus enemigos. ¿Cuáles son los lugares donde usted debería estar yendo, pero no está yendo? Aunque Dios le ha dicho que lo haga. Y señores, el Señor no contestó la pregunta de ellos porque realmente el Señor dijo, mire, contestarles esa pregunta no les va a ayudar en nada. Imagínense uno ya saber todas las cosas. Pueden pasar tantas cosas al ser humano si ya sabe qué va a pasar. Yo quiero que más bien trabajen en las cosas que sí necesito que hagan mientras llego. Porque el reino un día va a ser instituido y yo necesito que ustedes las vayan haciendo. Y por eso siempre estamos diciendo, estén vigilantes todo el tiempo, porque el Señor va a regresar en cualquier momento. Eso es lo que va a ocurrir, así de sencillo. Y la cosa que debe quedar clara, cuando el Señor llegue y nos lleve a algún lado, no va a haber barreras ni lingüísticas, ni culturales, ni económicas. Donde tengamos que ir, vamos a ir. Y no habrá excusa. Simplemente, Señor, allá, listo, allá vamos. No hay ningún problema. Y por lo tanto esta iglesia, por eso lo hacemos así, tiene la visión de plantar iglesias y abrir nuevas obras. Ya tenemos, ya la obra de Medellín se abrió, ya se independiza ya, vamos a tener un informe de esa obra. Tenemos misionero en Israel, tenemos gente trabajando en Medellín, pero esos son poquitos. Colombia es muy grande y el mundo también. Y tenemos que seguir impactando el mundo y por eso hacemos estas cosas. Y ustedes y yo tenemos que participar en ellas. ¿Ya identificaste los lugares donde el Señor quiere que estemos? Por eso, hermanos, como retos para nosotros, ¿puedes confiar en Dios con lo que no entiendes? ¿Puedes obedecer fielmente sin conocer el resultado final ni el proceso de la culminación, ni cómo va a terminar el asunto? ¿Puedes hacer eso? Pregunta tan difícil para algunos. ¿Puedes confiar en Dios a pesar de que no te diga todas las cosas? Ojalá que sí. ¿Dónde vas a testificar? Esa es la otra pregunta para nosotros. ¿Estamos dispuestos a ser testigos fieles independientemente del costo o solo vamos a testificar donde nos guste? Señor, realmente yo, si es por el lado de Aruba, Curazao, yo voy. Más allá, realmente un poco difícil para mí. ¿Sí? No aguanta. Y por eso, muchachos, la invitación es clara. ¿Qué has hecho con el poder del Espíritu Santo que te ha dado? Porque ya lo tienes de que se salvó. ¿Ha hecho algo? Y la respuesta, hay que darle cuentas al Señor. Con Él es que hacemos nosotros las cuentas. Señores, el mandato es claro, la promesa es segura, el poder está disponible, la necesidad es urgente. Y la pregunta final de cada creyente debe ser, ¿vamos a ir o no? Y yo quiero preguntarle, ¿vamos a ir? Y solo para que lo tengan en su mente por un instante para terminar. Abraham no supo dónde iba cuando salió de Ur de los Caldeos, pero supo quién lo llamaba y fue. José, cuando fue vendido como esclavo, él no supo por qué lo vendieron, no lo logró entender, pero supo que Dios estaba con él y lo sobrellevó con él. Daniel, Dios le mostró un resto de visiones, él no sabía cuándo se iban a cumplir, pero dijo, Dios es soberano, que sea su voluntad, que lo haga. Pablo, cuando ya estaba al final de sus días, tuvo que ir a Jerusalén, no sabía que iba a morir allá, iba a ser encarcelado ahí y después morir al lado de Roma. Pero él no sabía exactamente eso, pero aún así dijo, el Señor me está llevando allá, tengo que ir, es algo que tengo que vivir. Y Juan, cuando escribió en Patmos el Apocalipsis, él no sabía cuándo regresaría a Cristo, pero supo que sería pronto. Y por eso no lo anunció. Por eso ahora vuelvo y le pregunto. El mandato es claro, la promesa es segura, la necesidad es urgente y la pregunta final para cada creyente, para nosotros es, ¿iremos? Que el Señor nos ayude, hermanos. Pongámonos de pie, vamos a orar.
Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por esta tarde ya, Señor. Gracias por este grupo de personas que hoy ha estado con nosotros. Gracias por guiarnos, Señor, conforme a tu gracia infinita y a tu poder. Hoy ponemos delante tuyo esta tu palabra. Ayúdanos a que por favor haga el efecto que tiene que hacer en todos y cada uno de nosotros. Rogamos que nos guíes, Padre precioso, maravilloso. Pon en el corazón de las personas el de verdad hacer lo que acabamos de ver, de ir donde toque predicar el Evangelio, Señor, a toda criatura. De quitar todo miedo de testificar, Señor. Por eso te rogamos, Padre, que tú obres en todos y cada uno de nosotros. Señor, ayuda a la iglesia a que encuentre esos sitios. Nosotros humanamente nos falta mucha sabiduría, pero confiamos en la tuya para ser dirigidos. Ayúdanos, como ya lo dijimos, a seguir orando por esos sitios para realmente alcanzar esas necesidades de este pueblo de Dios, de que estás en Dios y que tanto te necesita. El honor y la gloria sean dadas a ti en el nombre de Jesús. Amén.